capítulo 3, versículos 12 y 13. El miércoles les pido perdón a los hermanos, dije que íbamos a estudiar Efesios, pero resulta que al estar estudiando el contexto me di cuenta de que el mensaje más apropiado estaba en Colosenses 3, 12 y 13. Este es el sermón correspondiente al día 26 de enero de 2014. Continuando con nuestra serie de estudios, el ministerio los unos a los otros, hoy tocaremos el tema soportándonos y perdonándonos los unos a los otros. Inclinamos nuestro rostro para recibir la palabra de vida dada por el Espíritu Santo, nuestro buen Dios, nuestro Señor, que eres Padre, que nos has amado y que como Padre has tenido amor para tus hijos y un cuidado, un supremo cuidado paternal al dar el alimento espiritual no adulterado para tus hijos, tu palabra sagrada. Creemos como pueblo tuyo que tu palabra es santa porque proviene del Dios santo y obra santidad en nuestras vidas. Creemos que tu palabra es suficiente para nosotros. Creemos que no hay nada más de revelación para el hombre, especialmente para los santos creyentes, que la palabra de Dios. Por eso acudimos a tu palabra, Señor, y clamamos para que sea el Espíritu Santo iluminándonos, para que la palabra resplandezca en nuestros ojos, entre en nuestra mente y en nuestro corazón y produzca vida. Clamamos para que tu palabra edifique a la iglesia, para que los santos seamos cada vez más perfeccionados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero que también por la predicación de la palabra, quienes no han creído crean y sean salvos por tu amor y por tu gracia. Como siervo, Señor, quiero limitarme a tu palabra. Quiero ofrendarme a ti como sacrificio para hablar lo que tú hablas, y no permitas, Señor, que yo hable de mi propia cuenta, sino que explique ampliamente lo que tu palabra dice a tu pueblo en esta mañana. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto es lo que le dice el Espíritu a la iglesia en esta mañana. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja uno contra otro, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, después de ese receso que tuvimos en noviembre y parte de diciembre, en diciembre y parte de noviembre, por causa del fin de año, de las celebraciones de fin de año, y parte de enero por la proyección de la iglesia para este nuevo año, retornamos a nuestro ciclo de enseñanzas acerca de la iglesia, el ministerio los unos a los otros. Y voy a empezar recordando, voy a introducir el mensaje de hoy, recordando algunos fundamentos que ya hemos contemplado. Verdaderamente el tema macro que hemos venido estudiando por años ha sido la fe de los santos creyentes de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, nuestro credo de fe, que es el credo de los apóstoles. Y a través de los años hemos ido estudiando a Dios en la persona del Padre, luego en la persona del Hijo, luego en la persona del Espíritu Santo. Luego estudiamos a la iglesia, empezamos a estudiar a la iglesia, porque es otro aspecto que toma el credo y dice: creemos en una santa iglesia universal, cristiana y apostólica. Entonces hemos venido estudiando acerca de qué es la iglesia, qué creemos nosotros como
bautistas reformados acerca de la iglesia. Y hemos tocado algunos tópicos de la iglesia. Vimos a la iglesia como un edificio, que nosotros somos ladrillos, un edificio vivo que está en construcción. También hemos estado, otro aspecto que vimos es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y un aspecto importante que tocamos en la iglesia como cuerpo de Cristo es que la iglesia es la acción de Cristo, ¿cierto? No es solamente decir que es un cuerpo formado por miembros, que eso es un ejemplo. No, el ejemplo tiene que ir más allá, porque el ejemplo del cuerpo habla de un cuerpo vivo, un cuerpo que actúa. Entonces vemos que la acción de Cristo en la tierra. Y vimos que esa acción corresponde a que la iglesia hace lo que Cristo hace, no es otra cosa. Es la acción de Cristo. Les invito a que vayamos nuevamente a Juan 14, 12. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 12, que este ha sido un texto tan mal interpretado y que por la gracia del Señor hemos podido darle mucha más luz. El Espíritu Santo nos ha dado luz acerca de qué quiere decir esto. Dice, versículo 12 de Juan 14: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces algunas personas han dicho a través de este texto que es que aquí el Señor Jesucristo está dándole autoridad a los creyentes para que hagamos milagros, para que hagamos cosas maravillosas, sanemos enfermos y echemos fuera demonios y un poco de cosas. Pero aquí no dice eso. Ahí no dice que ciertamente les aseguro que el que en mí cree va a hacer más milagros que yo, o va a sanar más enfermos que yo. No. Allí habla de que ciertamente les aseguro. Creo que la Reina Valera debe decir de verdad os digo. No sé si estoy equivocado, no lo estudié, no lo estoy mirando ahora, pero de cierto digo, eso es verdad. ¿Sí? Bueno, lo buscas allí, hermano. Ciertamente les aseguro. De cierto os digo. Amén, de cierto digo. Aquí es como una reafirmación. Esto es algo que, una repetición de la repetidera, es una afirmación. Ciertamente, con toda seguridad les aseguro. O sea, esto no tiene falla. Que el que cree en mí, nosotros creemos en él. Amén. Pues si nosotros creemos en él, las obras que él hizo o las obras que él hace, las obras que yo hago también las hará. Aquí este verbo está en presente y lo leemos hoy en día. Las obras que yo hago, ¿qué obras está haciendo el Señor en este momento? Ahí lo debemos preguntarnos, no qué milagros. Los milagros son parte de su obra. Pero no dice que hagamos parte de su obra, dice que vamos a hacer lo que estamos haciendo, su obra. Y aún mayores obras haremos. ¿Por qué? Porque Él vuelve al Padre. Y en la presencia del Padre, Él está intercediendo por su iglesia. Y Él como cabeza está actuando sobre su iglesia. Amén. Y vimos que la acción de Cristo o la obra de Cristo se dirige hacia 4 frentes. El primer frente es hacia el Padre para darle la gloria. El segundo frente es hacia la iglesia para edificarla. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. En tercer lugar, la obra de Cristo es hacia el mundo, llevando el Evangelio. ¿Se acuerdan que leíamos en Mateo 4? Mateo 4:23 dice que Él iba y predicaba el Evangelio, pero en las sinagogas enseñaba y por las calles sanaba a los enfermos y liberaba a los cautivos. La obra de Cristo no es solamente hacer milagros. Él enseñaba en las sinagogas. Enseñaba a su pueblo, lo estaba edificando. Pero también iba a predicar el Evangelio.
y evidenciaba el poder de Dios a través de sus milagros. Y nosotros evidenciamos el poder de Dios a través de la palabra. No tenemos que evidenciarlo a través de los milagros. Lo evidenciamos a través de la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra, hablábamos ahora en la escuela dominical, en la primera enseñanza, que la palabra de Dios es todopoderosa porque proviene del Dios todopoderoso y hace obras poderosísimas, maravillosas. Entonces, ¿cómo se evidencia el poder de la iglesia hoy en día? ¿En que los ministros hacen milagros y sanan enfermos? No, se evidencia en que los ministros predicamos la palabra poderosa, todopoderosa del Dios todopoderoso para que Él obre de una manera todopoderosa. Amén. Amén. Y el cuarto frente es que el Señor ataca el reino de las tinieblas. Y si eso es la obra de Cristo, y Él dice que mayores obras haremos nosotros, entonces nosotros como creyentes tenemos la obra, debemos hacer la obra de glorificar al Padre, de edificar a la iglesia, de predicar el Evangelio al mundo, a los incrédulos, y de avanzar el reino de Dios, desplazando el reino de las tinieblas. Amén. Amén. Y hemos visto a través de este tiempo de que como creyentes tenemos la misión de edificar a la iglesia. ¿Y cómo edificamos a la iglesia? La palabra nos muestra que esa edificación se logra mutuamente. Porque el edificio que es la iglesia está conformado ladrillo a ladrillo. Sois piedras vivas, dice el Señor. Cada uno de nosotros es parte del edificio. Cada uno de nosotros nos estamos edificando. Y recuerdo aquella vez que estuve predicando, enseñando acerca de esas piedras vivas que edificamos el edificio del Señor. Que no somos piedras muertas, sino piedras vivas, y que unos a otros nos rozamos, nos chocamos, pero que así está conformándose el edificio del Señor. Y que a través de los 1000 años este edificio ha ido creciendo y hermoseándose. Quizás ahorita nosotros no lo podemos ver desde esta perspectiva, pero cuando estemos en la eternidad veremos la perspectiva divina de la iglesia y veremos esa iglesia hermoseada y perfeccionada a través de todo el tiempo de la historia. ¿Y cómo se ha desarrollado esa edificación? Mediante el ministerio los unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo. La obra de Cristo fue edificar a su iglesia. Él ya puso los cimientos y Él dice que la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia. Y luego vinieron los apóstoles que pusieron las bases, los fundamentos, fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y de ahí en adelante el edificio vivo se ha ido creciendo y creciendo, edificando a través de los hermanos en la fe. Claro, la cabeza es Cristo, pero Él como cabeza está dirigiendo a su cuerpo a que edifique la iglesia. ¿Cómo? Mediante el ministerio los unos a los otros. Ahora, la iglesia, hoy en día, especialmente en un segmento de la iglesia, se toma que es, la iglesia debe ser doctrinal. Porque sí, hemos entrado en una polaridad. Por una parte, de un extremo, en un extremo están aquellos que no quieren doctrina. Y en el otro extremo están aquellos que dicen solo doctrina. Y esto es un error. Acción sin doctrina es pura emoción. Y doctrina sin acción es puro orgullo. No podemos limitarnos como iglesia a conocer una serie de doctrinas bíblicas, sino que hemos sido llamados a obrar la acción de Cristo en el mundo. Ahora, ¿cómo obramos la acción de Cristo en el mundo? Basados en las doctrinas bíblicas. En Santiago capítulo 2, versículo 17, está ese equilibrio. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Para que nuestra fe sea viva, debe tener obras. Debe manifestar las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la fe. No las obras de la carne. Las obras de la fe. Nuestra fe bíblica. Lo que creemos acerca de Dios y de su iglesia debe ser evidenciado por obras correspondientes, por obras coherentes a esa fe que nosotros predicamos. Hermanos, es un altísimo llamado el que nosotros hemos recibido. Llamado a
ser iglesia y a edificar iglesia. ¿Nosotros qué estamos edificando? El templo, el edificio, la casa del Dios viviente. Imagínate tú una persona llena de todo el dinero. Ustedes no han visto ahora últimamente que en esos países de Oriente, por allá de esos árabes, que están nadando en petróleo. Ellos tienen todo el dinero para hacer lo que quieran. Están llenos de dinero. Y ellos, ¿qué están haciendo? Unos edificios, unas construcciones, hoteles, aeropuertos esplendorosos. ¿Y a quién le llaman para construir esos edificios? ¿Cuántos obreros de aquí, de López de Mesa o de Pedregal, han llamado para ser directores, ingenieros y arquitectos de esas obras? No, ninguno. Quizás se los llevan de obreros, rasos, cargadillos. Pero ellos contratan a lo más caro, a lo más brillante de la arquitectura y de la ingeniería para que hagan esa obra. Imagínate a quién ha llamado Dios, a quién ha llamado Cristo a construir su edificio. A nosotros, viles y despreciables en este mundo, pero amados y llamados de Dios a edificar su iglesia, a ser ladrillos vivos. Es un gran llamamiento para nosotros y debemos considerarlo grandioso, ese llamado a ser iglesia, a ser hijos de Dios y de ser introducidos en un cuerpo que se llama iglesia. Imagínate ese nombre tuyo nombrado en la eternidad. ¿Se acuerdan aquel precioso himno? Dice: cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, allí vamos a ser nombrados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Como hijos suyos, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como ladrillos del edificio de Dios. Y eso a mí me llena de gozo. Eso a mí me llena de esperanza, de alegría, de vida. Y eso también me ha hecho reevaluar muchas cosas en mi vida. Y como lo hablaba el miércoles, he reevaluado lo de las misiones. Porque es muy lindo edificar iglesia en otros lugares en donde están llamando y siguen llamando, hermanos. Pero, hermanos, el llamado honroso que me hizo el Señor para pastorear esta iglesia es hermoso, es grandioso y debo tenerlo muy en alto, hermano. ¿Por qué? Porque soy hijo y porque soy miembro de la iglesia. Pero, hermanos, ese ser hijo, ese ser miembro de la iglesia está estrechamente ligado al hacer. Precisamente una de las características de las enseñanzas del apóstol Pablo en sus cartas es que al comenzar, él nos habla, o sea, tiene un segmento, mira, lo repito porque ya varias veces lo he dicho, el corpus o el cuerpo de la carta del apóstol Pablo es así. Primero unos saludos. Hermosos, hermosos, me fascina. Lo leímos ahora cuando el hermano Humberto nos ha leído la segunda carta a los Corintios. Hermoso ese saludo. Quizás, hermano, me extiendo hoy un poquito la predicación, perdónenme, pero estoy apasionado hoy. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, escribe ¿a quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya,
Y mi deseo es que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les sigan concediendo gracia, gracia sobre gracia y paz, que no es la paz que el mundo les da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz shalom. ¡Qué saludo tan hermoso! ¿Se acuerdan cuando hablamos de saludados los unos a los otros? ¿Cómo nos saludamos a los otros? Hola Héctor, hola Ángela, hola Gloria, hola Doña Cruz. Miren el saludo del apóstol Pablo, recordemos esa enseñanza y la importancia de los saludos, ¿no? Y luego él empieza en su cuerpo, en su estructura, él empieza a dar unos argumentos doctrinales de la fe en Cristo. Unos argumentos doctrinales, entonces él pone unos cimientos de la fe en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos así? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué significa la iglesia? ¿Por qué la predicación? ¿Cuáles son sus logros? En fin, allí pone unos fundamentos de doctrina. Pero luego el apóstol Pablo nos conduce a poner en práctica esa doctrina. Prácticamente nos está diciendo, mire, no, lo importante no es solo tener doctrina, lo importante no es saber las cosas que sabes. Esto te lo estoy diciendo para que lo lleves a la práctica. Y en el caso de la carta a los Corintios, que hoy estamos tomando este texto, la carta a los Colosenses, se repite la norma. Un saludo, un cuerpo doctrinal, una exhortación a la acción y finalmente unos saludos, una despedida. ¿Amén? Y hoy vamos a estudiar 3 aspectos del pasaje que precisamente nos hablan de la práctica. Ya hemos hablado mucho de doctrina para la iglesia. Tenemos que hablar de la práctica. Y la práctica de la doctrina para la iglesia es ese ministerio los unos a los otros. ¿Cómo vamos a practicar lo que la Biblia dice en nuestra iglesia? Ministrándonos, apoyándonos los unos a los otros. En ninguna parte de la Biblia dice el ministerio los unos a los otros. No lo tomé de mí mismo, lo tomé de otro predicador, de otro hermano, de otro estudioso, de un estudioso de la Biblia. ¿Cierto? El ministerio es la delegación, el oficio que se nos ha dado de ministrarnos los unos a los otros. Y vamos a ver 3 argumentos que nos da el apóstol Pablo para llevar a la práctica la doctrina. El primer argumento que nos da el apóstol Pablo es la identidad en Cristo. ¿Por qué nosotros debemos practicar la doctrina? Por nuestra identidad en Cristo. El segundo argumento que nos da el apóstol Pablo es el carácter de Cristo. Y el tercer argumento que nos da el apóstol Pablo es la actitud de Cristo en la vida de los creyentes. La actitud de Cristo replicada en la vida de los creyentes. Entremos pues al primer punto, la identidad con Cristo. Y vamos nuevamente allí a Colosenses capítulo 3, en el versículo 12. Dice, por lo tanto, comienza allí, por lo tanto. El texto que estamos estudiando comienza con un enlace. Esto nos indica que este texto no está solito allí, sino que está ligado al resto del texto, que forma parte de lo que viene diciendo, del cuerpo de doctrina que ha venido enseñando. Pero especialmente en este caso que dice, este enlace dice, por lo tanto, por esta causa, dadas estas circunstancias, por lo tanto, nos habla de una consecuencia. Por lo tanto, si esto es así, la consecuencia es esta. Por lo tanto, es una consecuencia de lo que hasta ahora se ha estado exponiendo. Veamos un poco el contexto para entender bien el pasaje. ¿Y qué es lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo? En el versículo 1, versículo 2, versículos 11 y 12, dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Versículo 11. En esta nueva naturaleza, ya no hay griego, ni judío,
Perdón, es que estoy equivocado. 10 y 11, yo sí decía, porque es que el 12 es parte de nuestra enseñanza. 10. Y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su creador. En esta nueva naturaleza ya no hay judío, ni griego, ni circunciso, ni circunciso, ni culto, ni inculto, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. ¿Sí? Allí nos habla de la nueva naturaleza, del nuevo ser que es el cristiano. ¿Y en qué se debe enfocar el nuevo ser que es cristiano? En las cosas espirituales, en lo celestial, en lo eterno, y debe desarraigarse, quitar sus anclas de este mundo. Luego en el versículo 3, ¿qué dice el Señor? Dice, pues ustedes han muerto. ¿Ustedes han qué? Muerto. Ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor nos reafirma que por el hecho de que Cristo nos dio una nueva vida, que por nosotros haber nacido de nuevo y tener una nueva naturaleza, estamos muertos a la vieja vida pasada con sus vicios. Los versículos 5 al 7 nos habla de ese pasado tan oscuro al que debemos morir o al que ya estamos muertos. Dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, locura y idolatría, porque por estas cosas viene el castigo de Dios. Y ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Mira, aquí habla del tiempo pasado, es algo a lo que ya debemos haber muerto. Todas esas impurezas, todas esas pasiones, todas esas idolatrías, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la codicia, todo eso. Levante su mano el que no lo practicó la vida pasada. No, todos estábamos sumergidos allá. Algunas trazas de eso todavía quedan en nuestro corazón. Todavía quedan residuos de ese pecado inmundo. Pero dice el Señor, muertos ya a esa vida vieja pasada. En nosotros no hay dos naturalezas. Algunos hermanos, y yo considero, les respeto, han visto esa perspectiva. Bueno, yo no la puedo entender. Yo entiendo que la Biblia nos habla de que nosotros hay una sola naturaleza, la naturaleza santa. Pero que hay un remanente de nuestra vieja naturaleza, porque así le plació a Dios hacerlo. Y eso tiene sus razones, pero no las vamos a explicar hoy. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y quedan trazas, residuos, rezagos de esa vieja naturaleza. Queda ripio, queda callo de esa vieja naturaleza, ¿correcto? Pero el Señor sigue hablando. En el versículo 8 nos habla de otros pecados y le está hablando a la iglesia y le dice, miren hermanos de Colosas, ustedes ya han muerto a esas pasiones, pero cuidado, hay otros pecados que quizás para ustedes no son tan escandalosos. Son pecados sociales, pero también deben salir de nuestra nueva vida, porque ya no forman parte de esa vieja, ya no forman parte de la nueva naturaleza, sino que también son parte de la vieja naturaleza. Dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, palabras sucias. Y a mí se me salen muchas veces palabras sucias. Eso es pecado. Y a mí se me salen muchas veces enojos. Eso es pecado. Y a veces tengo malicia en mi corazón. Eso es pecado. Bueno, y si eso me pasa a mí, ¿cuánto más te pasará a ti? ¿Cuántas cosas te pasan a ti? El Señor está hablando de que nosotros debemos dejar esos. Ahora, mira que estas actitudes son expresadas en plural. Dice, por lo tanto, ustedes, pero ahora abandonen, ustedes, todos, abandonen también todo esto. Todo esto hay que abandonarlo. Versículo 9, dejen de mentirse unos a otros. Dejen de mentirse unos a otros. Mire este ministerio unos a otros otra vez. Y esto lo vamos a tratar cuando veamos las implicaciones negativas. Ahora estamos viendo las implicaciones positivas, pero cuando veamos las implicaciones negativas vamos a mirar esto.
Dejen de mentirse unos a otros, no se traten con mentiras. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Y allí vemos que está hablando en plural, o sea que esto es un ministerio común de la iglesia. Entonces ya hemos visto ese enlace, por lo tanto, como consecuencia de todo esto, de que tenemos una nueva naturaleza, de que ahora vivimos para Cristo, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados pasados, de que tenemos que estar muriendo constantemente a otros pecados que parece que no fueran pecados, pero que son igual de graves pecados. Luego el Señor nos dice, como escogidos de Dios, santos y amados, como escogidos de Dios, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, como consecuencia de que nosotros somos santos y amados. Y allí nos reafirma nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y nos da tres aspectos, tres de las muchas virtudes o características que tenemos los hijos de Dios. Primero, escogidos. El primer aspecto de nuestra nueva naturaleza es que somos escogidos de Dios. Y yo les hago una pregunta. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los participantes de la iglesia? ¿Cuál es el requisito para ser iglesia? La iglesia es el cuerpo de los salvados, de los redimidos. Ni un solo redimido se va a quedar, ni un solo no redimido se va a meter en la iglesia. Ni un solo redimido no va a entrar en la iglesia, ni un solo no redimido se va a entrar en la iglesia. A la iglesia, a las reuniones pueden venir gentes que no sean salvas, pero a la iglesia no, porque es que la iglesia es un cuerpo espiritual. Ese lo conoce el Señor. A las reuniones viene la gente, al culto viene la gente. Y yo mismo no sé quiénes son y quiénes no son. Algunos han dado testimonio, otros no. El Señor sabe, amén. Yo no lo puedo juzgar. Pero el Señor dice que la iglesia es el cuerpo de los redimidos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el requisito para que una persona se salve? ¿Qué requiere, qué demanda Dios para que usted se salve? Ser escogido. Ninguno requisito. Muy bien, ser escogido. Algunos dicen, bueno, ¿saben que me gozo de esto? Porque generalmente la gente dice, arrepentirse, creer en el Señor, bautizarse. No. El único requisito para ser salvo es que Dios lo haya escogido. El requisito no es para nosotros, el requisito es de Él. Amén. Si Él nos escogió, seremos salvos. Si no nos escogió, terrible. Porque a los que Dios no ha escogido, Él los ha dejado en sus pecados, los ha abandonado a su vida perdida. La doctrina de la elección es suficientemente expuesta, lo voy a exponer un poco más en esta mañana. Ha sido suficientemente expuesta en la iglesia, es suficientemente expuesta en la Biblia. Y nuestra vida como creyentes, de esto solo voy a extraer que nuestra vida como creyentes no obedece a ningún acto humano ni personal, de los deseos, de la voluntad, tanto de la persona como de otros. No, la salvación no obedece a que yo tomé la decisión o de que otro llegó a tomar la decisión. Yo me convertí porque por mí oró mi mamá, mi tía, mi abuelita, todos ellos eran cristianos hasta que yo me convertí. No. Fue porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él te trajo a vida nueva. Amén. Amén. La salvación de nosotros obedece a que Dios, en su trino y santo consejo eterno, decidió salvarnos mediante Jesucristo para adoptarnos como sus hijos e injertarnos en la familia de Dios. Amén. Ahora, lo segundo que dice aquí es que somos santos. Esto es, la palabra santo no significa que nosotros no cometemos pecados. No, la palabra santo significa que estamos identificados con Dios, que estamos de cara a Dios, que Dios camina delante de nosotros,
o que nosotros caminamos delante de Dios, que nosotros permanecemos viendo el rostro de Dios, viendo el rostro de Dios. Algunas veces volteamos nuestros ojos, pero permanecemos, volvemos allí. Algunas veces caemos, pero volvemos siempre. Estamos alineados con Dios. Eso es santidad, que vamos de cara a Dios. Estamos separados, somos diferentes al resto del mundo, porque el resto del mundo le dio la espalda a Dios y camina por sus vanos caminos. Amén. Entonces, así como la elección, nuestra santificación no depende de nosotros, es una obra de Dios quien nos volteó a mirar de cara a cara a Él. Es por la virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre preciosa para santificarnos. La santidad no depende de nosotros, la santidad depende de Él. Pero esa santidad es evidente en nosotros cuando combatimos contra nuestro pecado, como lo vemos en la primera enseñanza. El tercer aspecto que nos dice allí es: amados, toda la gracia de Dios y su obra a nuestro favor solamente tienen una motivación, solamente tienen un lugar, un punto de partida: es su amor. Es su amor de Padre. ¿Es amor de Padre para quién? ¿Para quién? Para nosotros, para sus hijos, No. para la iglesia. No. Para la iglesia. No. Para su hijo. Es amor de Padre para su Hijo. Para su hijo Jesucristo. Porque en el amor de Padre, Él le concede una esposa que es la iglesia de su Hijo. Amén. Es el amor de Padre para su Hijo el que lleva a que nosotros seamos iglesia. Es el amor de Padre por su Hijo que nos ama a nosotros, los escogidos. Pero también es el amor de Padre que ama al mundo. Bueno, pero es el amor del Hijo. El amor del Hijo que recibe el amor del Padre para salvar a su esposa, para redimirla, para pagar el precio por ella, para comprarla con su propia entrega. Pero es el amor del Espíritu Santo al querer venir a morar en nosotros, al querer venir a darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces vemos esas tres características de la identidad con Cristo. Somos escogidos, somos santos y somos amados, dice el Señor allí. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué es ese? ¿A qué nos lleva eso? Nuestra identidad en Cristo ha de conducirnos a actuar como verdaderos cristianos. Es el ser el que nos lleva al hacer y no el hacer lo que nos hace ser. Nosotros no actuamos bien para ser hijos de Dios, para algún día ser hijos de Dios. Actuamos bien porque ya somos hijos de Dios. Es la naturaleza de santidad lo que me lleva a ser santo y a hacer cosas santas. Es esa naturaleza divina que hay en ti. Entonces, nuestra naturaleza divina nos lleva a actuar en la iglesia con naturaleza divina. El ser de naturaleza divina nos conduce a hacer naturaleza divina en su iglesia. Amén. Ese es el fundamento por el cual nosotros nos ministramos los unos a los otros, por el cual nos amamos los unos a los otros, por el cual nos saludamos los unos a los otros, por el cual nos servimos los unos a los otros, por el cual nos cuidamos los unos a los otros, porque la naturaleza de Dios en ti, si tú no tienes la naturaleza de Dios en ti, no puedes desarrollar el ministerio los unos a los otros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el carácter de Cristo. La identidad de Cristo forma en el creyente el carácter de Cristo. La siguiente parte del texto dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué? Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Revestidos de Dios. Esto significa que nuestro vestido debe ser espiritual.
Debemos estar vestidos del carácter de Dios. La mayoría de los creyentes de nuestros tiempos anhelan los dones, el carisma, anhelan la misericordia de Dios. Pero Dios lo que está formando en nosotros es su carácter. Él sí te da dones y misericordias y obra poderosamente en ti. Pero ¿para qué hace Él todo eso? Para que tu carácter sea formado en ti. Para que su carácter, el carácter de Cristo, sea formado en ti. No podemos decir que tenemos la identidad de Cristo si no somos como Él es. No podemos decir que somos iglesia, que somos cristianos, si sus perfecciones no han sido implantadas en ti. El apóstol Pablo nos instruye en esta secuencia que la naturaleza de Cristo conlleva a un carácter de Cristo, nos conduce a una conversión. El carácter natural del hombre pecador es expulsado y Dios implanta en nosotros el carácter de Cristo. Veamos el carácter de Cristo, del que es revestido el verdadero creyente. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y de ruego que nos traslademos como un año atrás, o año y medio, cuando estábamos viendo el fruto del Espíritu en el creyente. Y vimos uno a uno los frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, amor, paz, ¿seguro? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, fe, mansedumbre, todo esto lo vimos en los diferentes términos. Y aquí estamos viendo eso. El carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo implantado en el creyente? El fruto del Espíritu Santo. Dice afecto entrañable. El afecto entrañable lo voy a definir con otras definiciones bíblicas de otras versiones. Dice respecto al afecto entrañable: corazón compasivo, entrañas de misericordia, ternura profunda, un sentimiento profundo de compasión. Esto dice en otras versiones, es la forma como lo escriben otras versiones. Hermanos, la vida común de los hermanos ha de estar marcada por este carácter de Cristo. Todos nosotros, hermanos, debemos llevar el carácter de Cristo de afecto entrañable. Sobre todo, en primer lugar, está allí. Dios no pone las cosas ahí al azar. Él pone el primer carácter de Cristo es afecto entrañable. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, debemos revestirnos de un afecto entrañable. ¿Y qué es ese afecto entrañable? Es un gran afecto por esos hermanos de la fe. Tener suma compasión por ellos, tener una ternura profunda hacia ellos. Usted nos habla de relaciones bastante fuertes, sólidas. Una relación como la que tuvo David y Jonatán. Una relación como aquella relación o aquella compasión o aquel afecto entrañable que tuvo José cuando vio a su hermano Benjamín. Después de 20 años. ¿Quién de ustedes no ha llorado con ese pasaje? Si usted no ha llorado con ese pasaje es porque no lo leí. Léalo bien en su contexto. Y verá que va a llorar. Yo lloro cada vez que llego a ese pasaje. A moco tendido. Y yo veo esa compasión y yo siento como si fuera yo mismo llegando a mi hermano mayor Jesucristo. Y mi hermano mayor Jesucristo compadeciéndose: oh, mi hermanito, por el que yo pagué precio, por el que di mi sangre, mi vida, ha llegado a la casa de mi Padre, ha llegado a la protección. Eso está por allá en Génesis capítulo 43, creo que es, 43 al 45. Es hermosísima esa historia, la historia de José y sus hermanos, toda la historia hasta que termina Génesis. Es una historia lindísima, hermosa. Qué afecto el que muestra José por su hermano Benjamín. Le manda poner vestidos preciosos,
y denle 300 monedas de plata y pónganle 5 mudas de ropa y pónganle lo mejor y denle lo mejor. Es mi hermano y él lloraba en su corazón. Eso es un afecto entrañable. ¿Cuántos de ustedes han llorado por su hermano que está aquí? Por su Benjamín. Mira a tu otro hermano y ve que en él está la imagen de Benjamín. O mejor, ve que en él está la imagen de Cristo. Así debe ser nuestra relación. Relaciones de bondad. Los hermanos debemos tratarnos con inmensa bondad, así como Cristo nos trata a nosotros. Muchas veces entre los hermanos prevalece la maldad. Y me da tristeza cuando los hermanos piensan en la maldad del otro. Piensan en hacerle maldad al otro. Me da tristeza que un hermano no piense bondadosamente hacia el otro, sino están pensando cómo hacerle el daño. Hermanos, en ese sistema eclesiástico de nuestros tiempos, los que se dicen hermanos se andan pisando las mangueras entre ellos. Hermanos, yo mismo lo sufrí. Y le dolió en el corazón a mi esposa y a mí, a nuestra familia, nos dolió muchísimo. Todo el mal que propiciaron, dice, nuestros hermanos, pensando cómo lo quitamos de ese puesto en donde estaba el hermano. Si algún hermano surge entre nosotros, en alguna forma, en alguna medida, económicamente, empresarialmente, ministerialmente, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener un afecto bondadoso hacia él, una gran bondad, y vamos a ayudarle. Hermano, estás prosperado, bendecido, victoria, aquí nos tienes a nosotros. Pero si estás caído, también nos tienes a nosotros. Ahí estamos. Es triste cuando un hermano en la iglesia cae. Aún tu esposo, aún tu esposa, cae en el pecado. Inmediatamente viene el juicio. Vamos a poner en juicio, que se descubra esto, para que haya santidad en la iglesia. No, si la santidad es que nosotros, que igualmente somos, caemos en pecado, asistamos a ese hermanito y lo llevemos a las altas cumbres. Lo pongamos a la estatura de Cristo. Amén. Hermano, hermana, le voy a comentar algo para que usted esté en oración, para que ore, ¿verdad? Y se desborda en el chisme. Es para que oremos, hermano. El pastor, no, hermanos, que nuestros sentimientos sean de bondad. Si el hermano está creciendo, nuestro pensamiento de bondad, vamos a ayudarle a crecer. Y el pensamiento de bondad del que está creciendo, dice, yo estoy creciendo para traer a los hermanos a mi estatura. Y si el hermano ha caído, entonces los que están arriba debemos tenderle la mano para que vuelva a surgir. Amén. Amén. Esos son pensamientos de bondad. Qué triste. Y lo he visto, no solamente en muchas iglesias, aquí también. Y he tenido que parar a la persona así y decir, ven a una persona que llegó con 5 centavos y ella se la quiere quitar. Quitan sus ojos de Dios para ir a pedirle al hermano. Y más aún me han incitado a mí. ¿Ya viste la persona que vino? Bueno, eso sucedió hace años. ¿Y por qué no le pide? No, yo no le pido a nadie. ¿A quién de ustedes le ha pedido? Yo le pido a mi Señor. Él verá con quién me sustenta. Pero hay hermanos que inmediatamente llega uno que tiene plata o ven que alguien tiene platica, a ver cómo se la podemos rapiñar. Y después vaya y páguela. Es bien difícil. Y pedimos préstamos, y présteme el carro, y présteme la moto, y llévame tal cosa. Y ponemos a nuestros hermanos como sirvientes nuestros. No, hermanos, pensemos con bondad. Ahora, el siguiente dice humildad. Carácter de Cristo. La humildad consiste en tener a los demás en más alta estima que a sí mismos. No he venido a ser servido, sino a servirles y a dar mi vida en rescate por muchos. Dice el Señor Jesucristo. Él se consideró menor a todos. Aunque Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él brille, Él le dijo, es necesario que tú me bautices, porque así conviene. En esa humildad de Cristo. Pero no, nosotros tenemos es
esa naturaleza orgullosa que nos lleva a sentirnos superiores a los demás. No sé de dónde, mandamases, manipuladores, que queremos que los demás hagan lo que queremos. No somos de la iglesia, hermanos. ¿En qué te puedo servir, mi amo? ¿En qué te puedo servir, mi Señor? Porque Humberto, tú eres Señor mío. ¿Sabes por qué? Porque en ti está la imagen de Cristo. Salomón, tú eres Señor mío. Porque en ti está la imagen de Cristo. Juan David, tú eres Señor mío, porque está la imagen de Cristo. Y debo honrarla. Y no manipular. Hagan esto, hagan lo otro. Es que ustedes, No, hermanos, esa no es la iglesia. La iglesia es un pueblo en donde nos servimos mutuamente, en donde nos amamos con humildad. Y esa humildad nos lleva a una amabilidad. Mira, todo va en una cadenita hermosa. Y el afecto entrañable nos lleva a ser buenos, esa bondad nos lleva a ser humildes, y esa humildad nos lleva a ser amables. Y la amabilidad debe ser una característica del cristiano. La amabilidad es mansedumbre, gentileza. Cuando se es arrogante, las actitudes son toscas. Y yo les pido perdón por mis actitudes toscas, porque muchas veces soy tosco. ¿Saben por qué? Porque soy arrogante, hermanos. Les pido perdón. Quiero ser humilde, hermanos. Pero eso es difícil, eso no es fácil. Es el carácter de Cristo implantado en mí. A veces somos groseros por el orgullo que aún queda en nosotros, pero el carácter de Cristo implantado en nosotros nos lleva a ser humildes, a ser sencillos, a tener actitudes respetuosas y amables. Por eso nuestro vocabulario debe ser hermana fulana, hermano sutano, siempre teniendo a los otros con un honor, con una dignidad más alta. Siempre, hermanos. Y si tú ves al otro más alto que tú, vas a ser amable con él. Pero si tú lo miras para abajo o lo miras de reojos, así por el, siempre lo vas a ver menos que tú. Entonces te vas a volver como un sapo inflado. Mírate al espejo. Seamos amables, humildes. Luego dice, y paciencia. El carácter de Dios está marcado por su paciencia. Esto es su perseverancia. Y esa perseverancia podemos decir, a pesar de, a prueba de todo. Dios persevera con nosotros a pesar de nosotros mismos. Asimismo, hemos de perseverar en la comunidad de los santos, en nuestra actitud con los santos a pesar de. Humberto, yo te amo a pesar de. Salomón, yo te amo a pesar de. Hermana Gloria, yo te amo a pesar de. Hermano Alberto, yo te amo a pesar de. Sí, no me caes bien, pero a pesar de que no me caes bien, te amo. Sí, es cierto, tú me hiciste esto, pero a pesar de que me hiciste esto, te amo. Y te perdono y te abrazo. ¿Y qué importa? Sigamos para adelante juntos. Ay, el pastor no me saludó. Ay, la hermana como que me dijo feo. Siempre quejándonos los unos a los otros. ¿Por qué nos quejamos los unos a los otros? ¿Qué tan importantes somos que tenemos quejas? ¿Por qué me quejo yo del otro? Finalmente, al tener la nueva naturaleza, la identidad de Cristo, y estar siendo formados al carácter de Cristo, ello va a producir en nosotros actitudes de Cristo. Y veremos cuáles son las actitudes de Cristo. Entonces ya vimos la naturaleza de Cristo en nosotros, luego vemos el carácter de Cristo en nosotros implantado, y esa naturaleza y ese carácter va a producir en ti, en mí, en el cristiano, actitudes como las de Cristo. Porque si caminas como pato, miras como pato y hablas como pato, bueno, entonces si naciste de nuevo como cristiano, vives con los cristianos, comes como cristiano, ¿cómo qué vienes a hacer? Cristiano, hermano. Y dice el Señor, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, pero no perdonen ustedes. La actitud de Cristo, uno de los problemas más grandes de una sociedad es su convivencia.
¿Por qué? Porque demanda tolerancia, demanda aceptación. Y eso derriba nuestro orgullo. ¿Cuál es el lugar en donde la familia tiene más problemas? En la casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es donde más se convive. ¿Cuál es la persona con quien más tenemos problemas? Con la esposa o con el esposo, porque es con quien más se convive, a quien más hay que tolerarle. Mujeres, ¿cuánto tienen que tolerarle a su esposo? Ay, mi amor, ven, váyate, ven, lávate sus pies. Ay, mi amor, usa desodorante. Báñate. Hoy cambia las sábanas, por favor. Mi amor, no las dejes trascendidas. Y el esposo, bueno, ¿y cuándo vas a dejar la cantaleta? ¿Y cuándo vas a colaborar con el presupuesto? ¿Y por qué andas tanto con las amigas? Tenemos que tolerarnos tantas cosas. Somos tan diferentes. Tenemos que tolerarnos tantas cosas, hermanos. Bueno, yo ya no tengo esposa, pero carambas, tengo un par de hijos. Y tenemos que tolerar. ¿Sabe con quién tengo más problemas yo en mi vida? Salomón y Juan David. Y tenemos que tolerarlos. Y tenemos que tolerarlos. Y hay que derribar argumentos de maldad en sus corazones y en mi corazón. En tu corazón y el de tu esposa y de tus hijos. Y tus hermanos. Y así es la comunidad de la iglesia. El Señor nos ha mostrado que la iglesia, como una unidad de cuerpo, es una sociedad en donde nuestras trazas de pecado todavía han construido murallas y nos han formado caminos muy nuestros que otros no pueden recorrer. Ahora, en este mundo urbano, en esta sociedad moderna, somos más huraños y menos tolerantes. Como decimos los paisas. Decimos los paisas. Cositeros, hermanos. Cositeros. Somos muy cositeros. Bueno, eso hay que derribarlo, hermanos. Porque dice toleraos, aceptaos, sosteneos los unos a los otros. El carácter de Cristo es bastante tolerante con nosotros. ¿Cuánto más nosotros, beneficiarios del carácter de Cristo, debemos serlo con nuestros hermanos? Porque ellos llevan la imagen de Cristo. La palabra tolerar significa aguantar, soportar, sostener, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esto implica identificarnos con la forma de vida y las necesidades de los otros. Y esa es la praxis del carácter de Cristo en nosotros. Y el carácter de Cristo va a ser probado. Y va a ser probado frecuentemente en nuestras vidas en la iglesia. El soportar está relacionado con sostener una carga pesada sobre sí. Por ejemplo, las columnas de un edificio. Las columnas sostienen las vigas y las placas, ¿cierto? Por ejemplo, la silla. La silla sostiene el cuerpo de quien está sentado allí. A eso se refiere el Señor cuando dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Tú quieres cumplir la ley de Cristo? Ayuda a llevarle las cargas a tu hermano. Y me trae a memoria cuando algunos de nuestros hermanos han tenido que pasar por dificultades en su hogar, en su familia, por la enfermedad de alguien. ¿Cierto? En el caso de Humberto con Margarita, o Ángela con su suegra. ¿Sí? De llevar y cargar a la persona y soportarle su mal genio y soportarle eso. ¡Ay, cuidado! ¿Sí? ¡Ay, pero despacio! Soportar es eso, hermanos. Soportar es llevar en camilla a nuestros hermanos, pero yo soy la camilla. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Amén.
El soportar o tolerar a otros consiste en la ayuda mutua, el aporte mutuo en la edificación espiritual de los santos. El más fuerte ha de ayudar al más débil. Y cada uno de los santos tiene sus debilidades y también sus fortalezas. De tal manera que para edificarnos mutuamente tenemos que trabajar juntos y tenemos que soportarnos juntos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. El hecho de que el pastor sea pastor no quiere decir que él no tiene cargas. ¿Cuántos de ustedes conocen mis cargas? Yo conozco las de algunos de ustedes. Pero más aún, algunos de ustedes no han sido francos y no me han dicho sus cargas. Gracias a Dios por los que han sido francotes y me han dicho sus cargas. Pero ¿cuántos de ustedes conocen mis cargas? ¿De la comunidad de los santos se excluye al pastor? No, el pastor es parte de la comunidad de los santos. Y el pastor debe conocer las cargas de los hermanos para sobrellevarlas. Pero los hermanos deben conocer las cargas del pastor para sobrellevarlas. Gracias a Dios, por eso hicimos hoy un folleto, unas hojitas de oración, porque vamos a sobrellevar las cargas en oración. Y no solamente esas cargas, sino esas necesidades en oración. Y vamos a mirar qué está sucediendo en la iglesia y vamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Me fascina, por ejemplo, en la 33, una iglesia ya más grande, más fortalecida, más madura que nosotros, por la gracia del Señor. Se soportan las cargas los unos a los otros. ¿Qué necesitas tú, mi hermano, que yo esté dispuesto a darte? Así debe ser la iglesia, hermanos. Ahora, la exhortación del Señor a los creyentes no es simplemente a soportar, sino esa tolerancia tiene un énfasis, ese soportar tiene un énfasis. ¿Cuál es el énfasis de ese soportar? Y se perdonen entre ustedes. Si tienen quejas los unos a los otros, perdónense. Dejen las quejas de lado, perdónense y sobrelleven sus cargas. Ese es el énfasis. Dejen de tener habladurías entre ustedes. Perdónense mutuamente. Sobrelleven sus cargas. Anímense mutuamente. Ay, hermano, pero no solamente para la iglesia. ¿Cuál es la carga de tu esposa en el hogar? ¿Cuál es la carga de tu esposo en el hogar? ¿Cuál es la carga de tu hijo en sus estudios? A veces me da tristeza que mis hijos me han dicho, pa, necesito que me recojas y yo no puedo o no quiero ir a recogerlo. No he sobrellevado la carga de él. Esto no es para practicar solamente en la iglesia, esto hay que practicarlo en mi vida personal, en mi casa, en mi trabajo. ¿Por qué? Porque es identidad de Cristo en mi vida. Es identidad de Cristo en tu vida. ¿Cuáles son las cargas emocionales de tu esposo, de tu esposa? Mujeres, ¿saben que la carga emocional de tu esposo es la responsabilidad del hogar? Que cuando el varón no puede sostener el hogar, la pesada carga del hogar, se desespera y por cualquier cosa explota. Y si no explota es porque es un conchudo. Y a nosotros las cargas de sostener nuestro hogar, la ayuda idónea que Dios nos ha dado, debe orar y contribuir. Pero infortunadamente veo que aún hermanas cogen al pobre esposo que está bien cargado, que debe hasta la coronilla, debe hasta el sueldo del año 2525, y lo cogen y le dicen, y compraste el televisor nuevo, mira, la hermana fulana se compró uno de 52, por lo menos compró uno de 48, es que vos no me querés. Y las cargas de la esposa, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus dolores, en sus dificultades en llevar la casa. Cuando un esposo se levanta y dice, mi amor, deja la loza, la voy a lavar yo. Deja la ropa, la voy a lavar yo. Descansa. Hoy es domingo, mi amor, acuéstate en la cama y descansa. Yo me voy a dedicar a algunos oficios de la casa. No te preocupes, mi amor.
No, mira esa casa tan sucia, no está barrida, no, esos trastes, mira, usted ya no sirve para nada. Sobrellevados las cargas los unos a los otros. Así debe ser en la iglesia. Así debe ser en la iglesia, hermanos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Que debemos llevar la carga de otros. Ahora, también allí hay un énfasis, pero hay una medida. ¿Cuál es la medida? Así como el Señor Cristo los perdonó, perdonen también ustedes. El énfasis en el perdón y la medida es la misma medida del perdón de Cristo. ¿Y cuál es la medida del perdón de Cristo? ¿Cuál es la medida del perdón de Cristo? 70 veces 7. ¿Qué es 70 veces 7? Multitud. 70 veces 7 es multitud. ¿Hasta cuánto estamos nosotros dispuestos a soportar a nuestro hermano? Y a perdonarle sus desfachateces, su grosería, su falta de atención, su falta de colaboración. ¿Hasta cuántas veces tengo que soportar que los padres no eduquen a sus niños a que en el culto al Señor no se sale al baño, ni se comen chitos, ni yogur, ni nada? Estamos en el culto al Señor. ¿Hasta cuándo he de soportar que los hermanos no se pongan en pie cuando vamos a leer la Sagrada Escritura? ¿Hasta cuándo, hermanos? 70 veces 7 nomás. Cada domingo. Pero en ese amor de la iglesia por Cristo, en ese amor los unos a los otros, debemos de corregirnos y decir: hermanos, estamos en un santo culto al Señor, respetemos al Señor, honremos al Señor, hagamos un compromiso leal con el Señor de no salir al baño cuando estamos en el culto. De cuando cuando suena la campana, nos entramos todos en silencio, inclinamos nuestro rostro y nos ponemos a orar y dejamos de chiquear, de murmurear. Yo tuve que estar ahí 5 minutos sentado esperando a ver cuándo llegaba el último y cuándo se sentaba. Estamos en el culto al Señor. ¿Hasta cuándo nos soporta el Señor todas estas desfachantes? Bueno, 70 veces 7 cada domingo. Pero no porque Él nos soporta 70 veces 7, lo vamos a hacer 70 veces 7. Vamos a hacerlo, hermanos, juntos, unánimes, perdonándonos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó. Amándonos los unos a los otros. Vamos a llevarnos las cargas mutuas, porque son muchas. Estamos viviendo en el año 2014, hermanos. Hay muchas cargas económicas, cargas familiares. Sobrellevémoslas juntos. ¿Se acuerdan ustedes, y con eso termino, aquella propaganda tan paisa, tan hermosa, de una chiva metida en un lodazal, en la cual se bajan y los de adelante de la chiva se van? Dice el chofer: por favor, ayuden a empujar. Los de adelante de la chiva se van para la trompa de la chiva y empiezan a empujarla para atrás. Y los que están en la parte de atrás de la chiva se bajan y se van para la parte de atrás de la chiva y empiezan a empujarla para adelante. Pues así la chiva no iba a salir nunca del lodazal. Hasta cuando el conductor dice: no, todos del mismo lado, empújenla hacia adelante y sacamos la chiva. Y se van todos para atrás y empujan la chiva hacia adelante y en menos de una nada salen. Esa es la iglesia, hermanos. Amén. La iglesia patinando en el lodazal del pecado solamente va a salir cuando los hermanos juntos, sobrellevando las cargas los unos de los otros en amor, los sacamos. Cuando el que va adelante y tiene un motorcito se lleva colgaditos a los demás, sin importar cuánto pesen, él lleva el motorcito. Aleluya, pues. Este es el soportarnos los unos a los otros y el perdonarnos los unos a los otros. Para concluir nuestro sermón de esta mañana podemos decir: si somos verdaderos cristianos, tenemos la naturaleza de Dios. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido amados por Dios, hemos sido adoptados hijos de Dios y hemos sido santificados a la semejanza de Dios. Por lo tanto, el carácter de Dios ha sido implantado en nosotros y ese carácter se evidencia mediante los frutos del Espíritu: afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Y si esos atributos divinos han sido transmitidos a nuestro ser transformado,
se evidenciarán, hermanos, mediante nuestros actos, o mejor, mediante nuestras acciones a favor de la iglesia, soportándonos, tolerándonos los unos a los otros y perdonándonos en la misma medida que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Ya hemos leído la palabra de Dios, hemos explicado la palabra de Dios, ahora la vamos a aplicar a nuestras vidas. La exposición de la palabra trae luz a nuestras vidas, evidencia los pecados en que hemos vivido. Uno de los más constantes pecados de nuestras vidas, especialmente en estos tiempos modernos, es la grave displicencia contra la iglesia. La poca importancia que le damos a la iglesia, y esto es ofensa a Cristo, pues no estamos dándole valor a lo que Él más valora sobre la faz de la tierra, que es su iglesia. La primera aplicación es: examínate a la luz de la palabra. ¿Cómo está tu ministerio los unos a los otros en la iglesia? ¿Estás soportando en amor y perdón como Cristo te amó y te perdonó? ¿Estás soportando a tus hermanos en amor y en perdón? Hoy el Señor te exhorta a tener una nueva actitud con su iglesia. Y esta es la segunda aplicación, que a partir de ahora mismo, una actitud basada en tu nueva naturaleza en Cristo y marcada con los atributos divinos transmitidos a ti por el Espíritu Santo. La demanda de Dios para ti es que manifiestes el fruto del Espíritu Santo en la iglesia: amor entrañable, bondad, mansedumbre, humildad, amabilidad y paciencia. La tercera aplicación es que el Señor te exhorta a que ahora mismo corras y pidas perdón primero a Cristo, pero también a tu hermano por no manifestar hacia él el carácter que Cristo ha implantado en ti. Y también te exhorta para que perdones a tus hermanos como Cristo te ha perdonado a ti. Amados hermanos, que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea esa iglesia en la que Cristo es manifestado en sus atributos a través de los santos creyentes, y así el mundo pueda ver que esta iglesia, que tú eres iglesia verdadera de Cristo. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Dios de los cielos y de la tierra, amado Señor Jesucristo, Redentor nuestro,